Bienvenidos a todos los que estáis por aquí y los que vayan a ir entrando en breve. Como sabéis, hoy tenemos una sesión que va sobre pair programming en remoto y hemos decidido hacer esta sesión fundamentalmente por dos razones. La primera, porque pair programming forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra forma de trabajar, es algo fundamental para nosotros y es nuestro día a día. Y hicimos hace unas semanas, los asiduos de Agile Sur, pues quizá ya la habéis visto, y si no, más adelante os vamos a pasar el link a esta sesión. Hicimos una sesión con Fran Ávila, en la cual hicimos una intro a qué significaba pair programming y cuáles eran los fundamentos de trabajar de esta manera, y nos dimos cuenta que una de las preocupaciones y de las incertidumbres que teníais era cómo se ejecutaba esta forma de trabajar, siendo que ahora la mayoría de nosotros estamos trabajando en remoto, ¿no? Y ahí fue cuando dijimos, vale, pues tenemos experiencia con esto, vamos a hacer un workshop específico de pair programming en remoto. Y por esas razones por la que estamos aquí. Con nosotros está Javier Chacana, que será la persona que va a hacer esta sesión, pero no va a estar solo, va a estar con Mateusz Maravesi, que es otro software craftsperson en Codurance Spain. Y en algún momento, si no está ya por aquí, entrará Juan Pablo Blanco, que forma parte de, ahora viene, nos dice Mateus, que está en otra reunión, forma parte de uno de los equipos de cliente con el que nosotros estamos trabajando y con el que tanto Javier como Mateus pues pairean cada día a la hora de poder ejecutar su trabajo. Entonces, la idea es que tanto Mateus como Juan Pablo pues nos cuenten en primera persona cómo es ese día a día para ellos y cómo trabajan de esa manera. Dicho esto, haremos una intro muy rápida con algunos temas que algunos de ellos son controvertidos y esperamos que generen cierta polémica y que nos tiréis ahí preguntas y dudas y mira, aquí está Juan Pablo. Y al final cerraremos la sesión con un ejercicio rápido para ver un poco cómo se ejecuta de manera práctica todo este tema. Dicho esto, Javier, Agile Sur, te cedo la palabra para que hagas una intro de Agile Sur y podamos empezar ya con la sesión. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos los compañeros y amigos de Codurance por traernos un evento tan estupendo. Por mi parte, bueno, pues os quiero hablar muy brevemente de Agile Sur, que es un grupo que surge hace 3-4 años a partir de unas reuniones pues, prácticamente promovidas por personas independientes para dar a conocer y para hablar con gente que tenía interés en este tipo de temas. A partir de ahí hemos evolucionado y hemos hecho un núcleo en el que básicamente, bueno, pues lo que intentamos es buscar o colaborar con gente, como por ejemplo Codurance, que de alguna manera pues, nos puedan contar cosas interesantes y hacérsela llegar a todos los que puedan tener interés. Dentro de Agile Sur somos un grupo pequeño de personas, pero muy representativo, muy diverso. Yo soy de la universidad, tenemos coach, tenemos programadores, tenemos project managers. Nos podéis seguir principalmente a través de nuestro Twitter, Agile Sur, @AgileSur, y cualquier interés que podáis tener en participar, en hablar con nosotros, en proponer cosas o en darnos ideas para buscar eventos que podamos hacer, pues es muy bienvenido. Vale, pues dicho esto, Chacana, Juan Pablo, ya vemos que estás por aquí, ya te hemos presentado, ya saben de ti. Mateus, tú también entiendo que estás preparado, así que adelante. Saben todo de ti, Juan Pablo. Tanto tiempo que no te veía, hombre. Hola a todos. No, y de verdad, hace un tiempo que no nos veíamos. Bueno, ¿de qué va esta sesión? Vamos a hablar un poquito en un formato un poco más de conversación al inicio, una especie de mesa redonda donde vamos a hablar un poco bueno, qué es pair programming o qué es lo que entendemos como tal. Algunas opiniones. En la parte de las opiniones me gustaría ahí que fuéramos lo más polémicos posibles, porque sé que hay opiniones polémicas, y bueno, luego hablamos de bueno, nuestras experiencias en pair programming. A mí me gustaría ver si es que podemos hablar de cuándo lo conocieron, cuándo fue su primera aproximación al pair programming, porque creo que eso también es relevante, porque a veces la gente no sabe cómo partir. Y después nos pasamos al setup remoto, así cómo pasamos del ambiente presencial al remoto y cuáles son las cosas que a nosotros nos han funcionado, cuáles son las cosas que, no sé, la gente sugiere también, podemos hablarlo y luego nos vamos con un pequeño ejercicio con nuestra aproximación al remoto. ¿Ok?
Nada, a ver, por ahora no hay mucha pantalla que compartir, diría yo. Pero, Mateus, ¿Qué pasa? para ti, qué es Mm. el pair programming? Bueno, pair programming es la colaboración, ¿no? Que se pone dos personas. Para mí es esto, se pone dos personas eh, a programar juntas. Y Dos si vamos cabezas. un poco más, claro, Sí. enfocados en la solución, porque están haciendo pair programming, ¿no? Pero podríamos hacer pair de, yo qué sé, pair de otra cosa, solo pairear. Pero en plan es este. Y ahí va la cosa formal, informal, donde, ¿no? ¿Ves la pantalla ahí, cierto? Vale, me Yes. voy a quedar me voy a quedar con esa cita por ahora. Y a ver, ¿y Juan Pablo? Bueno, pair programming es, sí, colaboración me parece que es, para mí ese resumen. Claro. Y creo también es un poco el aprender, ¿no? A mí, por ejemplo, pair programming me sirvió mucho en mi carrera para aprender de otros, para nivelar conceptos, ¿no? Para nivelar y también diría incluso que es inclusivo. Porque vos conoces a otra persona, ¿no? Puedes alinear ideas, das voz a otras personas también. Vale. Eh, ¿Y hace cuánto fue esto? ¿Hace, ¿Hace cuánto que hace estoy haciendo cuánto? pre-programming? Sí, sí, sí. Eh, Excelente pregunta porque, primero, conocí pre-programming de forma esporádica, ¿no? O sea, mi trabajo era hacer pre-programming básicamente preguntándole a alguien más senior, decirle, hola, ¿me ayudas con esto? Que no sé qué está pasando, no sé qué hago programando tampoco, me equivoqué de carrera. Y entonces buscaba a alguien que me venga a ayudar. Y así fue como conocí pre-programming. Después, trabajando en ThoughtWorks, ahí lo apliqué en el día a día. Y realmente ahí aprendí otra forma de hacer pre-programming en todas las stories, ¿no? Como la colaboración de verdad y no solamente de forma esporádica. Pero sí, diría que más o menos allá por el 2014, más o menos, cuando empecé con 2014, vale. pre-programming. Vale. ¿Estarías de acuerdo, no sé, Mateo, Juan Pablo, ¿están de acuerdo con esta cita? ¿Con la cita de la Eh, pantalla? Que el periodo de ajuste de programar solo a programar de manera colaborativa es como comer un ají picante. La primera vez que lo intentas puede que no te guste, pero mientras más lo haces, más te acostumbras y más te gusta. a Yo ver, ¿qué te... coincido y creo que sigue siendo un hot pepper, depende de quién te toca como pear, ¿no? Porque hay gente, las personas son distintas, ¿no? Y también es un tema de, hay anti-patterns en pre-programming, ¿no? Y me ha pasado de esto de el Driver Navigator, compartir, bueno, ya hablaremos de eso supongo, Sí, pero sí. de que sentirme en la esquina, en una esquina lejos del monitor, aparte veo mal, pues yo tengo anteojos, ver letras muy de lejos y tratar de entender qué estaba pasando. Así que sí, la experiencia es variada, pero sí, eh, coincido en esta. claro, pero ahí yo, la opinión que tengo es que esto es más a nivel, no a nivel personal, pero más que comer esto, ¿no? De hot pepper y tal, más que comer, es que creo que hay un esfuerzo un poco más que no estemos acostumbrados, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno se pone a hacer lo que sea solo, no tienes que estar comunicándose, ¿no? Hablando, o mientras estoy pensando en esto, tal. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí. Y sí, puede ser que por esto no te guste, ¿no? Cuando empiezas, pero bueno. Vale. Mira, Eh, les puedo hablar de como de mi experiencia particular. Yo era de los que no le gustaba per programming. Y de hecho podemos irnos a la parte polémica ya. O sea, yo era de los que, no, per programming, ¿por qué dos personas van a hacer el trabajo de una? ¿Por qué dos personas van a hacer el trabajo que yo estoy haciendo? Que me sale perfecto, o sea, sin fallo. Olvídate. Eh, pero coincidiendo con toda la oleada ágil que apareció por Latinoamérica, por ahí por el, digamos, no sé, 2010, por ahí como que empezó a dar, a ir muy fuerte. Por ahí conocí a alguien que me introdujo en temas de agilidad, eh, TDD y per programming. O sea, cosas que
jamás había pensado yo durante mi formación académica, jamás las había siquiera considerado. Llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Esto es lo que la está llevando hoy día. Acuérdate de mí, que esto va a ser un tema grande de aquí a 5 años más. No se equivocó. Pero no tuve la oportunidad de practicar pair programming en ese momento. Tampoco lo compré. Dije, de nuevo, eso, 2 personas haciendo eso, no lo compro. Y hubo un evento, por allá por el año 2014, en Chile, que aquí aprovecho de hacer la promoción, que se llama Global Day of Code Retreat. Es un evento que se hace a nivel global, no recuerdo el día, pero sí que es en noviembre, donde es un eventazo. Manu sabe que Manu y Cristian estuvieron ahí. Se hace en todo el mundo, en distintas zonas horarias, pero siempre con el mismo setup, y es que la gente se pone a trabajar en pares y se ponen a resolver un problema varias veces, a iterar varias veces sobre el mismo problema durante el día. Para muchos, para mí por ejemplo lo fue mi primera aproximación al pair programming. De repente me dicen, ok, toma el teclado, vas a sentar acá, te toca con Pepito y se van a poner a resolver el Game of Life. Y es como, primero, nunca he trabajado con Pepito, no sé quién es Pepito, ¿por qué vamos a compartir el teclado? Explícame un poco más cómo va la dinámica. Y ahí venía esto del Driver Navigator, pero yo no lo entendía. Para mí, pair programming era que uno de los dos tecleaba y el otro estaba ahí mirando. Y esto, solo una cosa, JC, esto también has dicho que es un poco raro y tal, del teclado se toca, ¿no? Eh, pero en plan, estoy seguro que tenías esto un poco que tenías las prácticas ágiles, ¿no? Es decir, mira, poner un ejemplo, la polémica aquí, eh, no sé, porque si empieza a hacer Scrum, por ejemplo, ¿no? La gente que dice que solo hago Scrum, solo sigo esta metodología, ya soy ágil, ¿no? Y entonces empieza con esto, ¿no? Si tenés una parte, no estoy diciendo que no, pero la parte de Scrum es una parte de la metodología esta, ¿no? De ágil, de ser ágil, ¿no? Entonces tener esta parte de tener esto, de todo, la gente hablando de agilidad, Scrum, pero no tener esta parte técnica, ¿no? Que va a ir la parte del programming también, de compartir el teclado y todo esto. Que de hecho, esto de compartir el teclado, ahora que has dicho, puede ser un anti-pattern también, ¿eh? De, por ejemplo, compartir el teclado, que no me toque mi teclado, ¿no? Puede ser una polémica ahí también. Bueno, y ahí hay un tema también, ¿no? Porque pair programming, está buena la pregunta que hiciste, JC, al principio, ¿no? ¿Qué es pair programming? Porque a veces lo conocemos, capaz ya lo hicimos de forma esporádica y eventual, pero no de forma cotidiana, ¿no? Yo cuando me empecé a hacer pair programming, hasta que fui consciente que era pair programming, me llevó un tiempo, ¿no? Diciendo, bueno, ahora es la práctica. Y acá hay una pregunta que me parece que va muy en sintonía de Bacali, que pregunta si se puede considerar peer programming al copilot. Y es una excelente pregunta y yo diría que no. ¿Y por qué no? Porque me parece que el pair programming también pasa por no ser un silo en el conocimiento, ¿no? Compartir conocimiento. Si lo haces con Copilot o con algo que no estás compartiendo conocimientos con tus peers, con tu equipo, seguís siendo ese silo, ¿no? Entonces ese pair programming no tenés esa interacción con tus compañeros Deja como ver si lo para... entendí, si es que lo entendí bien por el Copilot que aparece aquí en comillas. ¿Se están refiriendo al GitHub Copilot? Yo entendí ¿A eso. ¿Sí? Sí, efectivamente, perdón. Sí, me refiero al software de inteligencia artificial que te ayuda al desarrollo de tu código. Sigue habiendo un silo. De hecho, una de las cosas las cuales no te ayudaría, por ejemplo, Copilot, es en clarificar ideas. O sea, aquí algunas características de los pair programmers son que se mantienen cada uno como a raya, así como hey, mantén el foco, te estás desviando de... típicamente el mantener a raya al otro es tarea del navigator, mientras que el driver está ahí como ensimismado. Además, la idea es hacer brainstorming de ideas de refinamiento.
tomar la iniciativa, una de las partes, cuando el otro está atorado, o simplemente así como hacer responsable al otro de mantener las prácticas que se acordaron dentro de un equipo. Pero eso ya entramos a la parte más cultural. Mateus. Yo tengo un ejemplo que nos pasó de mantenerse en la tarea. Claro. Por ejemplo, a veces estás ahí haciendo el código, ¿no? O sea, estás haciendo código y tal, y empiezas, yo qué sé, arreglar un bug, pero a veces ves una línea de código que no, mira, interesante, no conozco esto. Entonces, ¿qué haces? Cambias cambias Cambio de el foco. foco, ¿no? Cambia de foco, mira, ¿qué está haciendo esta clase, ¿no? Que no tiene, o sea, no tiene nada que ver con lo que está haciendo, ¿no? En plan, el objetivo de fixar el bug, ¿no? Si es el bug. Y empiezas, mira, esta clase tiene esta otra, ¿qué esta otra hace? Pum. Pero, ¿y esta otra qué hace? Entonces, ahí hay como infinito, ¿no? Y Un rabbit bucle. hole, Es, o y el agujero del conejo. allá. Y pasa mucho que, bueno, el Navigator, ¿no? Siempre se mira, pero a ver, puede ser que este no sea el foco, ¿no? Puedes volves y después echamos un ojo en esto, o puede ser hacer una checklist después, ¿no? Mira, mirar esta clase si hace falta, un checklist de tareas aparte y cosas así. Y Vale. acá hay una Dale, dale. Sí, dale, dale. pregunta con justo a esto que estamos mostrando ahora en el slide de Drive Navigator. Porque está bueno hablar de, cuando hablamos de pair programming, también hay un cierto orden, digamos, ¿no? Y hay anti-pattern justamente en esta organización que se genera con tu partner de ese día, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Drive Navigator es una forma de hacer esta práctica, dentro de, hay otras, y también hay anti-patterns, digamos, no todo es silver bullet, ¿no? Y a veces pasa con esto de el tiempo. A veces el Navigator aprovecha la oportunidad, está Netflix, Vikings, está tremenda, entonces te falta un capítulo para terminarla y, ¿no? Y te pones ahí, total somos dos, que la haga el otro, yo me quedo mirando acá Claro. tranquilo. Cuando sea driver me avisan y me pongo a trabajar. Bueno, Y, ¿no? eso sobre todo en remoto. Eso, claro, no se trata sobre eso, no se trata sobre estar uno apagado, el otro prendido, no activo, sino es más bien esto es colaborativo. Y a mí me ha pasado esto con el teclado que mencionabas, JC. Ahora en remoto se hace cada vez más difícil el saber cuándo te toca cambiar. O sea, vos estás haciendo el driver y querés que la otra persona sea el driver, o sea, ese cambiar de roles, ¿no? Se hace más difícil en remoto porque cuando yo lo he hecho de forma presencial, era físico el tema, ¿no? Te das el teclado, tenés el teclado físicamente enfrente de tus manos, o sea, lo estás tocando vos y no la otra persona. Pero ahora en remoto, esto del dueño del teclado, ¿no? Quién está con el teclado activo, se hace más difícil de discernir porque ambas personas en remoto están con su propio teclado, con su setup. Sí. Entonces, cuando estaba físicamente en el lugar, era bastante más fácil decir, yo ya estuve bastante lejos, ¿no? Podemos cambiar, rotar. Pero en remoto, pues, un anti-pattern, ¿no? Mucho tiempo con el teclado, mucho tiempo siendo el driver, y la otra persona que está ahí siempre pendiente. Entonces, eso puede ser un anti-pattern que se da bastante, diría yo, ahora en remoto, ya que es bastante conscientes de la otra persona, o sea, tu pareja, ¿no? Y rotar. Sí. Dani, vamos a hablar de eso en un momento, si es buena práctica o no tener dos pantallas y tener face to face. Hay opiniones ahí al respecto. Incluso hay algunos estudios y voy a mencionar algunas cositas que en el remoto cobran más sentido. O sea, nosotros estamos hablando hoy día, estamos tratando de setear digamos, una base desde la experiencia física, porque creo que al menos Mateus y Juan Pablo y yo partimos haciendo pairing físico en nuestros respectivos trabajos anteriores, en nuestras respectivas experiencias anteriores, pero de repente nos encontramos en un mismo proyecto y tuvimos que meternos a hacer pairing en remoto. Y allí nos encontramos con algunas cosas. Una cosa que mencionó aquí Juan Pablo, que es esto del el acto físico de ya sea tomar el teclado o entregar el teclado, que son como dos actitudes un poco distintas, se dan cuando tú como navegador, o cuando tú te das cuenta que el otro está perdido, de alguna manera.
A veces pasa que, no sé, si tú eres el navegador y tienes un driver que está, no sé, se quedó congelado. Imagínate que en un setup físico. Se quedó congelado, tú puedes hacer el gesto de decir, permiso, le tomas el teclado y dices, ¿puede ser que esto sea mejor? No sé. Y lo devuelves. Con eso generas un desbloqueo, pero que es fundamental para ese momento que estaba viviendo el driver. Ahora, el driver, por otro lado, puede ver que su navigator está, no sé, perdido, que está mirando la pantalla y no entiende qué carajos pasa. Entonces ahí también tiene que notar que, así como hacer el gesto de decir, ok, ¿quieres el teclado? Como para que te vaya guiando en qué es lo que estamos haciendo. Eh, estos gestos son netamente físicos. Es súper difícil lograrlos, diría imposible lograrlos en remoto, pero ahí vamos a hablar después de eso. ¿Qué dice Alberto? Dice, ¿qué ocurre o cómo se afronta cuando el navigator tiene una visión diferente al driver de cómo solucionar el problema? Algo que los dos tienen, dice, algo de los dos tiene más peso que el otro. A ver. Me voy a ceñir a esta figura que está acá, que es un... A ver, Mateo, ¿quieres responderlo? Mientras voy a dejar la figura aquí. Dale. Esto no quiero contestar, no quiero responder, pero esto es interesante. No sé qué va a contestar, pero aquí lo que entiendo es dos. Primer punto, la comunicación es fundamental, o sea, dejar claro las opciones, ¿no? Cuando uno tiene una opinión distinta. Y yo entiendo que no hay un peso, uno no tiene un peso, claro que hay una parte de conocer un poco más el code base, parece que tenga un poco más de experiencia, ¿no? Pero con la comunicación tienes que dejar claro los pros y cons de las soluciones, ¿no? Y ahí hay otras cosas de hacer. Y, y entiendo que llegar a una opción en conjunto, pero no decir, mira, si soy el driver, decir, no, mira, yo soy el driver y suerte, déjame hacer aquí y chao. Entonces, un poco esto. Se trata justamente de tener un feedback inmediato, o sea, un feedback de, hablemos segundos, que es la conversación que estás teniendo. Y a veces como que se minimiza un poco la importancia de ese feedback. Porque a veces nos ceñimos al feedback que nos entregan los unit tests, o no sé, o la daily meeting que tenemos todos los días, etcétera, como distintos niveles de feedback, pero nos olvidamos de este feedback que podemos obtener de pair programming que es inmediato. Entonces, no creo que haya alguna parte que pese más que la otra. Sin embargo, hay distintas, creo yo, como setups en los cuales puedes tener un experto y un novato, un experto y un experto, o un novato y un novato. Son como la combinatoria que puedes tener en términos de... Ahora, ¿esa expertise de qué va? ¿Hablamos de expertise en la codebase, como dijo Mateus? ¿O hablamos de expertise en la práctica de hacer pair programming? En cualquiera de los dos, yo creo que, sobre todo cuando está el setup experto novato, siempre el experto es inevitable que la opinión del experto pese más. Ahora, también si tenemos este setup de experto novato, se entiende que hay otra, ¿cómo decirlo? Hay otro espíritu, que es el de enseñar, el de hacer esparcir un poco más el conocimiento, y por la misma razón, uno como, no sé, el experto de ese momento debe tener la suficiente apertura de mente como para decir, ok, ¿sabes qué? Igual lo voy a considerar. Incluso, es como podría decir, probemos, veamos que falle, y seguimos. Relacionado a eso también pasa, la comunicación es importante, creo que lo mencionaste también. Cuando te vas a hacer pair programming, ¿no? Por ejemplo, las agendas. Todos tenemos meetings, tenemos nuestras cosas que hacer y hay otras, ¿no? Hay un tema de agenda. Comunicar esto también creo que es parte del pair programming, saber, ¿no? Esa sincronización. Y algo que decías, cuando hay un experto y un novato, también a veces pasa que este experto es solicitado por otras pairs o por otras personas, ¿no? Entonces se distrae o está respondiendo otras preguntas, entonces, y vos cuando haces pair te sentís solo, ¿no? Porque decís, estoy esperando que me venga a ayudar o tenés dudas, pero no tenés a nadie con quien responder.
Y eso también puede ser un antipattern, ¿no? Y ahí Sí, a Manu mí me, puso una... Sí. sí, a mí eso que describe me habla de me habla como de un issue cultural. Porque si la cultura abogara por hacer pair programming, se entendería que, no sé, que estás bloqueado en ese momento. Que porfa, no te molestes porque estás en una sesión con alguien y respeto. ¿Me explico? ¿Y qué Sí. decía Manu? Y puso que en su experiencia hay gente a la que le cuesta más asumir un rol de navigator, que prefieren ser drivers. Y en remoto cree que el problema se puede agudizar, pues esa persona es más propensa al multitasking y perder el foco. Y esto creo que también es relacionado a esto, ¿no? Cuando te llaman de otro lado, estás haciendo otras preguntas, estás en Slack todo el día conectando y dejas solo a tu peer, ¿no? Y la realidad es que esto pasa. El problema es capaz ser conscientes, diría incluso hablarlo con tu peer de ese momento, ¿no? Y decir, mira, me está pasando esto, o me estoy distrayendo, me ayudas, ¿qué estás pensando? No, no, hay que comunicarse, me parece que es la clave acá. Cuando estás perdido, porque también pasa mucho que la otra persona, capaz cuando está en driver, empieza a escribir código, empieza y, se va, y escribe más rápido lo que está hablando o piensa, ¿no? Y se va en modo ahí solo. Eh, También creo que es importante, ¿no? Hacer preguntas, ¿no? Involucrar y tratar de traerlo de vuelta a este espacio colaborativo y de comunicación. Como Navigator, Eh, sí. El Navigator sería quien debe traerlo de vuelta. Sé que probablemente esté en la zona, pero es como traerlo de vuelta y porfa, que haga explícita su intención. y ¿puedo hacer una pregunta? Por Ya que favor, estamos con esto. ya que ¿Qué estamos. pasa cuando sos navigator y sos ignorado? Y sos ignorado de forma consciente y activa. Así que no, no, mirá, no. Y siguen con la idea y todo. Y vos proponés y no, no. Y seguís. ¿Qué haces ahí? Si no estás, porque físicamente tenés el codo siempre, ¿no? Pero digo, si estás en remoto, ¿cómo haces? Hoy, no afortunadamente no me ha pasado, pero yo me puedo imaginar que se supone que cuando, oye, hay aquí una recomendación también, si quieres aplicar o implementar pair programming en tu organización, una de las cosas, diría, una de las primeras cosas fundamentales que debes tener es establecer una política. Y una de las políticas debe ser, primero, que haya rotación. O sea, si tú eres constantemente el navigator y siempre te sientes ignorado, es muy probable que además ni te toque de driver. O al menos así lo veo. Entonces es como, establece una rutina de rotación para que todos tengan la oportunidad de tocar el teclado y todos tengan la oportunidad de opinar también como navigator. Ahora, si yo me viera en esa situación, yo creo que no estaría en esa organización. Así, en la polémica máxima, yo no estaría en esa organización, creo. La misma solución siempre, actualizar LinkedIn, ¿no? Esa es la solución para todo el problema. Oye, a ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? Solo un tema. ¿Puedo agregar una otra cosa en esta parte? Sí, sí. Yo creo que no está en ese slide, pero hay un tema de feedback, ¿no? Ahí está diciendo feedback. Sí. Y ahí puede ser que sí, que no, pero va un poco de esta parte de la, como has dicho, Javi, de política, no, sí, Política, sí. política, Sí, ¿no? política, policies, sí. Pero es importante tener en cuenta que uno de los valores o prácticas, creo, del XP es el feedback. Ujú. Una opción es hablarlo directamente, o sea, con su pareja, ¿no? Decir, mira, tengo esta sensación o estoy pensando en esto hace muchas veces y está pasando esto. Puede ser una opción, no siempre te solventa todo, pero puede ser una opción también. Si no, como siempre, LinkedIn y vamos. Javier, Y- Javier, una pregunta que lanzan en el chat. Por poner un poco de foco y también avanzar un poquillo, ¿vale? Nos pregunta Diego si hacemos pair para todos los desarrollos o únicamente para desarrollos específicos que se consideran más críticos. Por lo menos cuando yo trabajé con los chicos, era para todo.
O sea, cuando estuvimos, yo sé que entiendo que ustedes todavía lo están haciendo también, para todo. Sin embargo, quiero como hacer una mención particular a que el remoto, o sea, ya hacer pair programming es agotador, ya hacer TDD es agotador, ya estar en videoconferencia es agotador. Súmalo todo y tienes una receta también para el desastre o no sé, para la gente que sufre de alguna, digamos, no sé, depresión, ansiedad, cosas de ese estilo, puede ser fatal este setup. Entonces, hay momentos donde quizás sí vale la pena aislarse un momento y enfocarse en trabajar solo. Pero respondiendo a tu pregunta, Diego, nosotros, en la medida que la cabeza nos dé, vamos a hacerlo en PER siempre. Diría que la única limitación es esta, o sea, mental, ya en un momento de que estés muy agotado de la videoconferencia, que tiene su precio, que no viene gratis. Y acá también entender la complejidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros nos ha pasado de hacer pairing, tenemos que hacer una ficha que era muy repetitiva, no había nada que aprender, no había knowledge, no había que compartir knowledge, no había que hacer nada. Era una tarea muy repetitiva y larga, ¿no? Y tediosa, de tareas de una y otra vez hacer lo mismo en distintas partes. Y me acuerdo que en ese momento, con mi pair en ese momento, decidimos hacer una lista de lo que teníamos compañeros que teníamos que hacer. Empezó por arriba, yo empecé por abajo y nos juntamos en el medio. Y básicamente de esa forma no había complejidad, ya digo, ¿no? Entonces también ser un poco conscientes en qué te está dando valor, ¿no? Creo yo ahí en el pairing. Porque cuando tenés que hacer una tarea que es, no sé, cambiar el padding a algo algo de CSS muy puntual, capaz es overkill, ¿no? Y ahí es donde capaz te empezás a generar ese agotamiento porque estás como siempre conectado. Entonces, si tenés esta oportunidad, yo diría que esta también es una buena oportunidad como para coordinar con tu pair, ¿no? Pero no hace falta que estén conectados en Zoom o grabándose, sino simplemente comunicación asíncrona, ¿no? Haciendo esta lista, que también es una alternativa. Pero tenés a alguien a quien recurrir si se complicó o si tuviste un bloqueo o si descubriste algo nuevo, entonces tenés ahí un pair listo como para atacar el problema. Mateos lo propone como un pair asíncrono. Eso. Ahí va. ¿Lo has intentado? ¿Lo has intentado? ¿Te ha resultado? Porque pierdes la ventaja del feedback inmediato. Yo creo que Pero, ahí, perdón, no, sigue, creo que tenemos sigue. ahí estaba el tema de la complejidad, ¿no? En tareas Sí. que no son complejas, diría yo, ¿no? Las tareas estas que son repetitivas, son simples, que, bueno, no hay aprendizaje ahí, bueno, no hay complejidad, ¿no? Que a veces tenemos ese tipo de tareas. Y yo creo que ahí capaz que suma. Y si puedo agregar una cosa más, esto está bien para la pareja que has dicho, JC, de experto a experto, ¿no? Porque la tiene muy controlado, no hay mucho, nada, entonces puede ser que esté bien. Y listo. Sí, respecto de eso, bueno, ese setup o ese emparejamiento que mencionamos, les recomiendo que igual se den una vuelta por la presentación que hizo Fran Ávila hace Sí, un tiempo, voy a donde volver. menciona... Voy a volver a compartirla aquí en el chat, la hemos compartido al principio, pero voy a volver a compartirla para que le echéis un vistazo porque precisamente se habla de esto y así podemos ir avanzando también con lo que tenemos específico para hoy, ¿te parece? Sí. Bueno, por último, bueno, algunas estrategias para asegurar que ambas personas están el suficiente tiempo en el rol de driver es, no sé, establecer un reloj de ajedrez, por ejemplo, donde van rotando cada tiempo determinado o haciendo ping-pong, que para mí es la que más me gusta. Y si no, Pomodoro, que también setean un timer. Bueno, todos son, asumo que la mayoría ya está familiarizado con Pomodoro. Seteas un timer cada X pomodoros, normalmente cada 4 pomodoros, te tomas un break más largo. Y cada pomodoro vas rotando. La idea es que no te aísles y que no generes silos de conocimiento. En la charla de Fran, para puntualizar una última cosa,
se menciona los setups de experto-experto, experto-novato y novato-novato, y hay distintas, creo, distintas tareas que son adecuadas para hacer pair. Y una de ellas es el onboarding. Y es algo que, por lo menos hasta que estuve con ustedes, chicos, lo intentamos. Intentamos cambiar el enfoque de hacer onboarding, pero un onboarding que no fuera la ruta, perdón, que no fuera la visita guiada, como le decía Fran, sino es que de otra forma, donde la persona que está llegando tome un rol más activo y el experto tome el rol de navegador. No sé si lograron implementarla en el último tiempo. No sé si seguimos con este approach, pero está bueno esto, está bueno. Por dos temas, de cambiar, de hacer el switch. El primer punto es que cambias un poco el rol. Si es el novato que empiezas, ¿no? A hacer el drive, tiene un poco más de preguntas. O sea, quitas la sensación esta o te cortas esto de tirar mucha información, ¿no? De golpe, como si fuera en guiado. El guiado, sí, la el visita guiado. guiada. Eso, está bastante bien porque quien está navegando hace esto. Y el punto 2 es que creo que te reduce el load, ¿no? Te reduce esto de, bueno, es igual el punto 1, pero los que reduce el load de machacar un montón de información. Y pasa mucho que el onboarding, después de una semana, 2 semanas, el novato quien está haciendo el onboarding tiene la misma pregunta, ¿no? Porque es mucha cosa y no puede absorber. Pero sí, totalmente de acuerdo con esto. Bueno, Mateo, tú tenías unas cosas sobre los economics de pair programming. Claro. Pero antes una pregunta. No sé si la gente que está con nosotros aquí habéis visto esto de que Javi empezó a decir, ¿no? Pero mira, voy a pagar 2 personas para hacer una cosa, solo una cosa, y listo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? No tiene sentido, ¿no? Yo ya escuché. ¿Alguien opinó así en algún momento? ¿O alguien sigue pensando eso, que también puede ser válido? El aspecto económico. O sea, o Por ejemplo. incluso justificarlo frente a la jefatura. Este fue uno de los temas que salió en la charla de Fran y por eso os animamos a que le echéis un vistazo, porque fue uno de los temas que se repasaron, porque es uno de los que genera más rechazo, ¿no? Entonces, supongo que tenéis, por lo que habíamos comentado antes, datos respecto a esto, Mateus, ¿correcto? Claro, pero exactamente, pero fíjate que has dicho en el chat a Alberto. La típica discusión de developer versus manager. Eso es. Y hay un paper, hace un par de días pregunté, ¿no? A la gente que hace investigación respecto a este tema. Y hay estudios, yo no sabía, y esto es curioso porque pair programming, y hay papers en remote, pair programming específico para remote, pero pair programming es uno de los temas que hay más investigación en esto. Y justo Alistair Cockburn, que hizo, es muy famoso. El hombrón, sí. Hizo una investigación respecto a esto y bueno, salió que hay un acréscimo de 15% en el coste general del proyecto cuando empiezas, ¿no? Cuando empiezas a desarrollar, pero hay mucho más ventajas al largo plazo. Al largo plazo. Eso, sí. a largo plazo, no sé cómo decir eso, pero después que empiece el proyecto, ¿no? Cuando ya tiene el proyecto en marcha, después de meses, años, tiene todos los beneficios y revierte, ¿no? Este 15% que empiezas. En el largo plazo se paga, sí. Se paga. Sí, además yo creo que hay otros factores a considerar, como por ejemplo la rotación que hoy día se vive en el sector. Correcto. ¿No?
que en un momento dado una base de código dependa de una única persona que un día, no sé, un día el manager se lo encontró de malas y qué sé yo, se rompió la relación y Se el rompe. developer se fue. Y se fue. Y se llevó el conocimiento. O sea, eso no, creo que normalmente no se cuantifica, pero es muy costoso. Hay también una relación que dice respecto a la calidad del código, respecto a los bugs. O sea, no se encuentra defectos, errores. Los errores que se encuentran son más bajos, ¿no? Si estás haciendo, si estás Te- parreando. Claro, bajo el supuesto de que tu pareja está dándote el feedback correcto. Claro. O sea, de que realmente no es una relación pasiva, sino es que el navigator también está atento viendo que cumplas con lo acordado. Entonces, para sacar un insight respecto al aspecto económico, dejadme saber si lo estoy entendiendo bien, cuál es la aproximación que hacemos a esto. Lo que en realidad está sucediendo es que quizá al principio sí que hay un incremento de los costes, porque la inversión que hay que hacer para poder hacer esto implica que haya un incremento de los costes, pero a largo plazo esa inversión que se está haciendo inicial que incrementa esos costes repercute en más beneficios económicos que desventajas. ¿Lo he entendido bien? Perfecto, Perfectamente. ¿Ese sería el perfecto. titular? Tenías ¿Ese que Sí, estar sería la ahí. si quieres argumentación? ponerle si quieres poner el titular, se lo pones. Dale. ¿Esa sería la argumentación con respecto a esa conversación que habría que tener con un manager que está haciendo esa Sí. valoración económica? Y Juan Patricio tiene la mano levantada, supongo que quiere decir algo al respecto. Sí, me parece que también es un buen momento para hacer pair programming, me parece que es el mejor. Yo es más, arranqué pair programming haciendo remoto, no conozco el pair programming de cambiar el teclado, me imagino que sería un lío el tema de las teclas, que si tenés teclado argentino, que si tenés teclado inglés, no sé por qué se compartieran teclado, pero me parece un momento también para conocer a otro desarrollador desde el lado del desarrollo. Y hoy que se está contratando tantos desarrolladores en todas partes del mundo, me parece que es la mejor técnica que tenés. No una daily, no conocerlo personalmente, sino cómo trabaja, cómo piensa y empezar a tener una relación más de compañero, ¿no? Que es lo que se necesita al fin y al cabo para que nadie se pierda, ni siendo el que codea, ni siendo el que dirige. Así que me parece el mejor momento. Muy bien. Oye, Juan Pablo, una consulta para ti. Ya que veo por ahí un comentario de Manu. A ver si dejamos una polémica para otra sesión, a ver si alguien se anima después a hacer un meetup sobre esto. Pull request, ¿sí o no? No. ¿Tengo que fundamentar o solo sí o no? Sí, claro, fundamento, fundamento. Pull request. Bueno, yo los problemas que he visto con el pull request son siempre los mismos. Siempre un poco como que los comentarios que te hacen es te falta un white line ahí, che, borrame este white line ahí, te falta un enter acá. Pero la realidad es que estructuralmente nunca tenés cambios. Ya es tarde, ¿no? Ya está todo implementado y a veces es más difícil hacer este tipo de cambios más estructurales, ¿no? O de el diseño o de ways. Y también creo que es un bottleneck, ¿no? Yo he trabajado en empresas donde teníamos mandatory reviewers, o sea, era no solamente el pull request, pero también tenías personas que eran, sí o sí tenían que aprobarte o no. Y se hacía un bottleneck bastante importante. Entonces pasaban 2 semanas y tenías tu pull request abierto, después tenías merge conflicts, tenías que volver a trabajar, bastante retrabajo en esto el momento de mergear. Para mí, cuando se hace pair programming, hace este de trunk-based development, era way to go, ¿no? Y vamos derecho a main, tenés tus pipelines in place, ¿no? Rápido hacer los deployments, tenés feedback, la idea es tratar de maximizar. Ahora, entiendo también que hay excepciones, ¿no? Sos open source, tenés una idea open source y demás, creo que ahí necesitas los pull requests, ¿no? Ahí necesitas tener un bloqueo, necesitas tener maintainers y demás. Entonces también creo que cambia un poco, la pregunta sería más bien, yo diría que no, si sos una empresa que está haciendo un servicio de producto interno, ¿no? Y no es algo open source y demás, ¿no? Eso creo que está claro. O sea, me refiero a ese escenario, ¿no? El Vale, escenario. lo que pasa es que te lo preguntaba porque en muchos casos el pull request es un mecanismo de feedback, pero es un mecanismo de feedback que es bastante lento.
siendo que si lo hubieses hecho, si hubieses hecho pair programming o incluso si hubieses hecho un mob programming, que es algo que podemos tocar después, el feedback hubiese sido inmediato. O sea, eso del bórrame la línea en blanco que está ahí, o hacer de linter, que igual es un antipatrón, ustedes lo comentaron en algún momento en su podcast, eso, bueno, a ver, no entrega mucho valor, pero dale, que igual es mejor que me lo diga mi pair al momento, en lugar de esperarme 2 días a que me lo digan en el comentario de la pull request. Chacana, una cosilla, más que nada por un tema de gestión de tiempo. Son las 7 menos cuarto. Queríamos hacer ese ejercicio práctico al final para que pudiera haber un poco más de parte práctica con esto. ¿Cómo vamos Sí. de tiempo? ¿Cómo vas con los temas que había que recorrer? Ahora íbamos a hablar de setup, de Ujú. setup de recomendaciones, o al menos de Ujú. nuestras experiencias en setup remoto. Vale, pues le damos caña a la parte de setup y nos vamos al ejercicio. Vale. ¿Te parece? Perfecto. Venga. Perfecto. Bueno, a ver, respecto a setup, algunos ya comentaron el tema de 2 pantallas, face to face. El setup en remoto es algo que nosotros por lo menos aprendimos o pusimos en práctica en base a la experimentación, porque no había nada. Cuando empezó la pandemia, nos pusimos como pudimos. Esa es la verdad. O sea, entendíamos que en ese momento, no sé, había Zoom, era lo que más nos acomodaba en ese momento, porque además, no sé, Zoom tenía esto del control remoto, tenías lo de las anotaciones en pantalla, por lo tanto puedes apuntar a un lugar en específico. O sea, para poder hacer esta acción que en físico es apuntar ahí, eso lo podías hacer en Zoom con una anotación. Y no mucho más. Bueno, y el resto era como, ok, y nos pasamos el código por Git. Nos lo comiteamos a nuestro proveedor de repositorios Git y ahí vemos. Entonces, de ahí fuimos como iterando y buscando un setup que fuese un poco más, digamos, óptimo y al mismo tiempo agnóstico. Porque una de las cosas, porque, por lo menos por las que nos caracterizamos nosotros en Coduras, es que somos agnósticos y que cada uno trabaja con la herramienta con la que se siente más productivo. Por lo tanto, sé que por ahí bueno, por ejemplo, puedes trabajar con Linux, puedes trabajar con Mac, puedes trabajar con el IDE que se te dé la gana, si quieres trabajar con Eclipse, con IntelliJ, con WebStorm, con Visual Studio Code, con Emacs, yo no sé, con Emacs, sí, por favor, no sé qué, Madre mía. o con Vim, no sé. Pero bueno, puedes trabajar con lo que quieras, pero aquí viene la parte, la parte también de las políticas de la empresa. O sea, nosotros tenemos como política como abogar por ser agnósticos. Pero hay otras empresas donde, no sé, no sé, la política dura es todos vamos a usar IntelliJ y ya. Por lo tanto, bueno, si tienes IntelliJ y tienes la oportunidad de tener el Ultimate, bueno, tienes el Code with Me que está bastante bien. El setup, ¿eh? ¿Qué dice? Ya, después vemos el setup, Manu. Mateus, ¿qué dices de tu setup remoto Eh, ideal? claro, buena pregunta. Yo tengo una opinión un poco así, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay mucho enfoque. ¿Qué quiero decir una opinión así? Porque hay mucho enfoque a día de hoy de, ¿no? Mira, puedes conectarte a la sesión, hacer código junto, hacer no sé qué junto y tal, y puedes no sé qué, hacer eso de no sé cuánto. Pero para mí, el setup sencillo que has dicho de, por ejemplo, Zoom para dibujar y, bueno, que tengas que esté confortable, ¿no? Que te sientas cómodo con lo que tengas y tal, y con Zoom, compartir pantalla y que el navigator pueda apuntar, bien, ya me parece que bien, bien. Hay otras herramientas que nos ayudan, creo que después vamos a hacer eh, una cosa después, pero para mí este setup está bien. No veo ningún cosa más de decir, mira, tienes que tener teclado X, o tienes que tener pantalla X, o tienes que tener software yo qué sé. Esto para mí bien.
Ok, a nivel, por poner un poco de foco, disculpa Mateus, es por ir poniendo un poco Dale, de dale, dale. foco y concretar un poco más. ¿Cuál es la recomendación de setup que nosotros hacemos para esto? Esa es la pregunta y Ah, donde creo que tendríamos que El poner sello, el tú foco. dices el sello Codurance es agnóstico. claro, pero Agnóstico, es lo que he dicho, claro, es lo que ha sí, o dicho sea, Chacana, no, no hay que hacer. O sea, Ok, ¿cuál es la conclusión con respecto a qué recomendamos en setup? recomendamos ¿Cuál? hacer lo que vamos a hacer en el ejercicio posteriormente, hacer si hay que hacer rotación de pareja, hacemos handover por kill solamente. eh, Sé que Bacali, por ejemplo, está hablando del plugin de Visual Studio, que a eh, mí a mí me iba fatal, pero porque, no sé, yo trabajo con teclado en español y por lo menos en el tiempo que lo probé, se conflicteaba con el teclado en inglés del owner de la sesión. Entonces es como, o que estaba en Windows, por ejemplo, y yo estaba en Mac con un teclado en español. Es como, oh, ok, no sé. De paga, por ejemplo, tenemos Tuple. oh, También lo probamos, no sé si tiene para anotaciones. Había varias otras aplicaciones. Mira, una cosa curiosa. Un cliente a nosotros nos pidió, esto no es para pair programming, pero sí curioso que lo haya pedido por las razones que les voy a comentar. Nos pidió que usáramos Google Meet, porque Google Meet tiene closed caption e íbamos a hacer todo en inglés. Entonces, como ellos no tenían un conocimiento de inglés muy acabado, necesitaban el closed caption, les ayudaba para poder seguir la conversación. Que ahí también puede haber una ventaja de la herramienta en específico para lograr esto. Y ahí Manu, bueno, nos pasó justo la herramienta que vamos a probar ahora en un minuto, ah. que es la herramienta de Mob. JP, dale. Un solo comentario con respecto también a algo que dijo Dani, cascos y un buen micrófono, verse las clases ayuda. Hoy sí, se Tengan en agradece cuenta mucho. que es muy importante lo del micrófono, especialmente porque el esfuerzo cognitivo que te lleva a tratar de entender a la otra persona constantemente, si tiene un audio muy bajo o el micrófono no es bueno, te genera un cansancio. Ya hay una Zoom fatigue famosa ahora en el mundo remoto, ¿no? Que estamos todos. Sumarle un mal audio genera muchísima fatiga y un esfuerzo cognitivo muy importante. Y creo que eso es más importante incluso que la herramienta que se use en el ingeniería o la herramienta. Creo que un Sí. buen micrófono ayuda mucho más. Añado a eso una cosa adicional. Al principio mencionaron el tema de face to face. Estamos en remoto y en este momento yo estoy mirando una grilla con no sé cuántas caras. Eh, por lo tanto, hay un contacto visual constante entre mí y todos ustedes, y de manera mutua. Por lo tanto, eso genera un cansancio y genera una carga cognitiva importante. Además, yo me estoy en este momento mirando, por lo tanto, hay también un efecto espejo. Cuando uno se mira al espejo, y fuera de toda broma, uno tiende a mirarse, preocuparse de que sea tu mejor perfil, que no te veas gordo, qué sé yo. Hay estudios para eso, se llama el efecto zoom, sí, Hide Self View es una opción que varias de estas herramientas de videoconferencia añadieron durante la pandemia. Y viene muy bien, porque te dejas de preocupar del espejo. Efecto Zoom lo pueden buscar ahí en internet y hay varios estudios de cómo afectó o cómo afectan las herramientas de videoconferencia. Entonces, sumando nuevamente, la carga cognitiva de un mal audio, más, no sé, estarte mirando todo el día, más tener contacto visual con otra persona, en todo momento, varias al mismo tiempo, más hacerte DD o hacer per programming y todo eso pero brutalmente cansador. Consejo, tómense sus breaks constantemente. Javier, teníamos una persona, G, no veo su nombre completo, solamente veo G, con la mano levantada, queriendo comentar algo al respecto. ¿Sí? Adelante. ¿Estás por ahí? Sí, ¿Estás acá por ahí? Gustavo. No, la bajé Gustavo. porque había salido un poco del tema, pero estaba con respecto un poco al setup que hablaban, ¿no? Primero ante todo, hola, muy buena la charla. Eh, ¿Qué te iba a decir? Yo trabajé con pair programming anterior a la pandemia, en pandemia, ¿no? Remoto y presencial, digamos. Y lo que me costaba mucho, lo que nos costó muchísimo presencial respecto al setup, sí, es
distribución de teclas, lo que hablaban, el IDE, el entorno que usaba cada uno, que había que adaptarse, que yo usaba IntelliJ, otro usaba Eclipse, otro usaba VS Code, y me tenía que acordar los shortcuts de 3, 4 aplicaciones, IDEs distintos, ¿no? Más allá del sistema operativo base que tenga. La verdad que se hacían bastante complicado. Lo que optamos, en nuestro caso, que nos dio resultado trabajando con TDD, que podemos hacer ciclos cortos de desarrollo y podemos pushear rápido. Entonces lo que hacíamos eran ciclos cortos, pusheábamos, y el que tomaba después pasaba a ser el drive, ya seguía trabajando en su entorno, compartiendo su pantalla, y eso nos dio muchos resultados, así, trabajando de esa forma. O sea, estar pusheando, ¿no? Y después trayendo los cambios del otro lado. Después apareció, ¿no? IntelliJ con el codear conmigo, todo, pero si seguimos con setups diferentes, sigue siendo complicado. Sí, imagínate, yo no puedo usar, yo en la empresa donde estábamos trabajando con Juan Pablo, no podíamos usar Code with Me porque Juan Pablo usa Emacs. Y, Claro. no hubo caso, y Juan Pablo no quería usar otra cosa que no fuera Emacs. No, está perfecto. Está perfecto, pero bueno, es la Y claro, vuelta que le encontramos. Sí. La vuelta que le encontramos nosotros fue, digamos, al estar desarrollando TD y Basecamp, digamos, developer, digamos, ya directamente podíamos pushear tranquilo, sin problemas, sabiendo que está todo testeado, que el código está. Entonces, bueno, podíamos pushear y estar levantando, la otra persona se descarga esos cambios y sigue, ¿no? A medida que vamos rotando. Justamente, sí, justamente eso es lo que vamos a probar ahora en un momento. Ah. Mira, Alberto dijo, ¿cuánto tiempo duran vuestras sesiones de PER, incluidas las pausas? ¿Todo el día? ¿Son unas horas? Gracias. En el mejor de los casos, todo el día. Por lo menos eso puedo decir yo, pero es brutal. Ahora, hay que tener en consideración que si trabajamos en el ambiente en que estamos trabajando, hay un montón de sincronizaciones extras, hay meetings, hay de repente algunas sesiones de trabajo de otro estilo, entonces ahí se interrumpe un poco el flujo. Pero si tengo que cuantificar cuánto porcentaje del tiempo de desarrollo lo hacíamos en PER, el 98%. Solo un tema que estamos hablando de esto el día entero, pero no quieres decir que estemos pareando 8 horas seguidas. Eso sí, claro. Por eso dije, el Claro. total del tiempo de desarrollo. Ahora, el tiempo del desarrollo de repente Claro. podemos hacer quizás la mitad del día, porque la otra mitad se va en otras cosas, pero de las 4 horas que tenemos de desarrollo, bueno, no sé, el 100% o muy cercano al 100%, estamos ahí. Y bueno, sí, Juan Pablo, tú no trabajas 8 horas seguidas. Javier, ¿te parece si entramos en la parte práctica y mientras tanto, qué duración tiene esta parte práctica aproximada para hacernos una idea? Yo creo que unos 15 minutos más, una cosa así. Vale, pues ¿os parece bien si entramos ya en esta parte? ¿Sí? Vale. Mateo, ¿quieres partir tú? Dale, ¿comparto yo? Dale. Madre, ya lo rompemos todo. Bueno, Emanuel alias Manu, sé que hay otro Manu por aquí, compartió ya la herramienta, que es una que vamos a probar ahora, que simplemente lo que hace es te quita la carga de hacer todas las operaciones de Git tú mismo. O sea, ahora estamos, tanto Juan Pablo como yo, sí, tanto Juan Pablo como yo y Mateus, estamos sobre el mismo repositorio. Y lo que vamos a hacer, una cosa sobre las prácticas, una cosa que hacíamos normalmente. Imagínate que iniciábamos una tarea y vale, la tomaba Mateus. Mateus empezaba y hacía sus cositas y todo, y de repente llegaba el momento de rotar, y estábamos sobre master. Pero el código estaba en un estado que no era pusheable. Entonces, un ping-pong, por ejemplo. O hacer un ping-pong, por ejemplo, donde normalmente la condición de rotación era un test en rojo. En esos casos, lo que hacíamos era, abríamos una rama y trabajábamos sobre esa rama, y ahí hacíamos nuestra sesión de pairing. Ahora, lo que hizo Mateus con esta herramienta es exactamente eso.
O sea, estábamos sobre un repositorio que estaba limpio y él inició una sesión de pairing, en realidad una sesión de mob, porque esto te permite incluso extender a mob programming, que es la práctica de muchos navigator y un solo driver. Vale, y ahí está Mateus haciendo sus cambios, y lo que vamos a hacer es más o menos lo que dijo, ¿cuál era tu nombre, G? Creo que no lo retuve. Gustavo. Gustavo. Perdón, después lo Gustavo. voy a corregir para la próxima. Claro, Gracias. lo que tú dijiste, Gustavo, es exactamente eso. A ver, nosotros hacíamos, bueno, abríamos la rama manualmente, hacíamos el commit y el push manualmente, y le tocaba al siguiente hacer el checkout. Vale, aquí nos vamos a ahorrar todo eso haciendo esto. Mateus acaba de hacer un cambio y simplemente le va a pasar el cambio al siguiente. ¿Le doy? Dale. Vale, listo. Espera, ¿quieres ir tú? Vale. Dale. Mientras sigo comentando, si se fijan, bueno, finalmente esta herramienta es un wrapper de varias acciones de Git. Hacer un checkout, hacer un pull, etc. Chacana, pregunta Sam que cómo hacemos en Codurance para coordinar y para poder hacer pair programming cuando resulta que trabajamos con zonas horarias diferentes. Hay una cosa importante aquí. Sí que trabajamos con clientes que están en zonas horarias diferentes y en ese caso nos vamos a adaptar a la zona horaria que tiene el cliente sí o sí. Jesús ha tenido que irse, pero Jesús nos podría explicar cómo ha sido su experiencia y cómo está siendo su experiencia de trabajar con un cliente que está en otra zona horaria distinta. Ahora bien, los equipos con los que estamos trabajando, aunque estamos en remoto, nos encontramos en la misma zona horaria habitualmente. Sí que es cierto que hay veces que algunos miembros del equipo, pues si son de Argentina o son de Chile, han viajado a sus países de origen y en ese caso son ellos los que se tienen que adaptar a la zona horaria del equipo al que pertenecen. Así que eso me va a tocar en julio. Eso te va a tocar a ti, Chacana, dentro de poco. Así que al final, Sam, es una cuestión de ponernos de acuerdo y de acordar de nuevo estas políticas de las que hablaba Javier al principio, ¿no? De llegar a esos acuerdos y decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en este sentido? Pero está claro que una de las dos partes va a tener que adaptarse a la otra zona horaria. Sí, un requisito fundamental para hacer pair programming. Aquí la parte del async pair programming no la hemos probado realmente. El asíncrono no podemos decir que lo hayamos testeado. Por lo tanto, siempre síncrono y al menos colocalizados en términos de zona horaria. Y si no, bueno, te adaptarás. JP, ¿puedes compartir la pantalla? Está muteado. Ahí. ¿Va a ser tirar Emacs o qué? ¿O no? Te veo. Ahí. Está muteado, JP. Ahí lo tienes. Perdón. Mira. Justo ya había hecho acá uno y ya lo había subido, pero hacemos hola pela, hola testeres. Y acá le pongo a hacer mob next. Listo. Y se fue. Y así tal cual. Entonces ahora voy a seguir yo, porque me voy a unir a esta sesión. Imagínate que ya, esa fue nuestra condición de rotación. Mateus escribió algo, no sé, supongamos que Mateus se quedó atorado, escribió lo que pudo, se quedó atorado, se lo pasó al siguiente, que era Juan Pablo. Juan Pablo escribió lo que pudo, se quedó atorado, no sé, pasó al siguiente, el siguiente voy a hacer yo. Aquí ya no estamos haciendo una sesión de pairing, estamos haciendo una sesión de mob, múltiples navegadores, un driver. Voy a compartir yo ahora la pantalla, un momentito, a ver si dónde tengo mi terminal. Vale, Ahí. ¿se ve? Sí. Sí, vale, mi terminal es feita, no me juzguen. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí. Vale. Solamente por demostrar cuál es el estado en que estamos ahora. Vale, esto supuestamente está todo limpio, pero voy a hacer mob start para unirme. Esta herramienta lo que hace es detectar si hay una rama llamada mob session, si es que hay una rama en remoto, y si es que está, te hace checkout de ella y te posiciona sobre el último commit y así puedes trabajar sobre ella sin problema.
Entonces, si le doy Move Start, ahí está. De hecho, aparecen los commits de Juan Pablo, aparecen también los de Mateo. Si se fijan, los commits que vamos haciendo van sin mensaje, pero podríamos ponerlo en mensaje, por si quisiéramos mantener el contexto. Pero lo importante aquí es que, no sé, yo voy a hacer, ¿qué puedo modificar aquí? Voy a modificar el ritmo. Acá pela 3.3, ay, Y aquí se puede dibujar también. Ah, mira. tú puedes dibujar, sí, pero tenemos Si fuera una sesión, por ejemplo, ¿no? Mira, Sí, ¿qué es sí. esto? 2. Tú puedes hacerlo. Y ahí te diría, no me hables que soy el driver. No me hables. Bueno, yo soy el driver. Sí, me equivoqué. Yo debería estar aquí hablando de lo que estoy escribiendo, estoy agregando una nueva línea, estoy haciendo haciendo explícitas mis ideas y no hay mucho más. Ahora, supongamos que entonces estamos listos con los cambios. Voy a hacer un git status solamente para que veamos que me dice que tengo el readme por modificar. Supongamos que quedamos contentos con este cambio, ¿vale? Aquí termina nuestra sesión de pairing o aquí termina nuestra sesión de mod. Creemos que es momento de ya integrarnos a la rama master o a la rama main. Entonces yo solamente le doy a mod done y realmente, bueno, va a ser lo que ustedes ven ahí. Y nada más. O sea, ahora sí tengo todos los cambios. Tengo los cambios de hecho, el if. Joder. ¿Cómo mostrar el...? Dale un git, si no, comiteas y git show. Dale un git commit Cierto. Listo. o mob next y git show. Bueno, puedo hacer es que lo que pasa es que ahora no puedo hacer un mob next porque acabo de decir que la sesión estaba terminada. Perdón, entonces, perdón. Fíjate que, claro, git commit. fíjate Dale, que perdón. voy a hacer un commit y sesión terminada. Ahí. Listo. Entonces, Git. bueno, y aquí aparece mi commit, donde están los cambios. Git show. Dale un git show. Donde aparecen los cambios tanto Ahí. de Mateus como los míos, como los de Pela, y ahí quedó todo. Bueno, hicimos un squash, por lo tanto estamos en un estado limpio como para integrarnos a la rama de master y listo. Ahora, esto simplemente nos ahorró la tarea de hacer el commit nosotros manualmente, meter un mensaje, abrir una rama, después, imagínate que no estamos trabajando con pull request. Bueno, entonces, hacer un squash de la rama, seleccionar qué cambios van a ir en el commit, etc. Bueno, todo eso, nos lo hizo automáticamente. Pero en espíritu, en esencia, es lo que decía Gustavo. Simplemente nos hacemos handover. Este es un handover súper agnóstico, porque así no dependemos de... Bueno, yo lo abrí con Vim, Pela seguramente lo abrió con Emacs. Podría haberlo abierto con IntelliJ si es que me da la gana. Y nada, mucho más que eso no hay. Y bueno, y Mateus puso algunas anotaciones ahí que a veces sirven para, no sé, decir, oye, tienes un error. Ahí, todo ok, Mateus. Gracias por tu check. Great success. Great success. Alberto dice, dicho eso, le veo más ventajas que Sí, inconvenientes. porque hemos estado comentando, y si me permitís, si os parece bien, para cerrar un poco, ir cerrando la sesión, Ahí. quedarnos con 3 ideas así, 3, 4 ideas fundamentales para ver si tiene sentido lo que estamos diciendo. Comentaba, espera que no recuerdo ahora tu nombre, Alberto Montes decía, oye, ¿qué pasa con la ventaja que le veo al pair programming versus code review? Es que se puede penalizar la flexibilidad horaria, ya que al ser síncrono todos los miembros deben estar conectados a la vez. ¿Qué pensáis sobre eso? Sí, obvio, es así, sucede. Nada es perfecto. Pair programming
la idea general con la que nos quedamos, y ya la introdujimos en el primer workshop con Fran, es nosotros le vemos más ventajas que inconvenientes a pair programming. Eso no quiere decir que no tenga ciertos inconvenientes, sin duda este lo es. Es una cuestión de balancear y de pensar, bueno, ahora mismo, ¿qué me ofrece? ¿Me ofrece más ventajas que inconvenientes? Tiro por allí. De nuevo, somos agnósticos, y somos agnósticos para las tecnologías, y somos agnósticos también para las metodologías. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un tema de ponerse talibán, ¿no? Y de decir pair programming siempre, todo el tiempo y todas las horas, ¿no? No, vamos a ir combinando también con otras cosas. Mateus se ríe. Pero al final, la conclusión que sacamos es que pair programming es una buena práctica, que os recomendamos que la apliquéis, y que en estos tiempos de remoto, que era un poco el foco que queríamos poner en esto, hay 3 aspectos que pensamos que es especialmente interesante que cuidéis a la hora de hacer pair programming en remoto. El primero es, esforzaos más en llegar a esos acuerdos que son importantes para tener ese primer punto de partida acordado entre las partes que tienen que pairear. Porque el remoto, y esto conecta con el siguiente, el remoto va a ser algo que a priori nos va a poner un punto añadido de dificultad y un punto de un reto más añadido a la hora de pairear, por todo lo que hemos comentado, ¿no? Por lo que es no poder estar cara a cara con esa persona, por el síndrome este de Zoom, de la fatiga de Zoom y todos estos aspectos que hemos comentado. Entonces, poned el foco en hacer esos acuerdos desde el principio mucho más, pues mucho más tangibles y mucho más cercanos, para poder compensar esos inconvenientes que a veces nos trae el remoto per se. Y por último, cuidad también en este sentido el setup, y que sea lo que comentaba Juan Pablo, ¿no? Que haga especial cuidado también a que esos acuerdos sean más fáciles de ejecutar a la hora de mejorar todo el ámbito de la comunicación, que debe ser óptimo a la hora de poner en práctica pair programming. Entonces, las dos grandes ideas... Mejor resumido, no pude haberlo hecho. Las 2 ideas fundamentales es que os esforcéis más en poneros más de acuerdo al empezar, y os esforcéis más en que vuestro setup sea lo más idóneo posible para que esa comunicación sea la mejor posible, relacionado específicamente con el remoto. Y... Yo creo que, a ver, ¿qué me queda por decir? Solo me queda, invitarlos al siguiente evento. En el siguiente de la serie vamos a hacer una cata en remoto, haciendo PDD y pair programming. Por lo tanto, podemos ahí aplicar algunas de las técnicas que comentamos aquí, pero además vamos a hacer TDD, que es una de la serie completa va de prácticas de XP. Entonces vamos a hacer pruebas, vamos a hacer desarrollo guiado por pruebas, para que se vengan a la siguiente sesión. Eso es, esta sesión ha sido un poco más de, bueno, pues de toma de contacto, de empezar a establecer esas bases de cómo tendríamos que trabajar de esta manera. En la siguiente ya vamos a ir más a saco, a lo que es la pura práctica. Y una última pregunta que hace Sergio, que quizá es muy práctica y creo que es interesante. ¿Sabéis de algún portal tipo CodeWords, pero que permita hacer pair, o algún portal tipo de contactos, lo pone entre comillas, para poder hacer pair? Yo personalmente no, pero creo que Mateus tiene alguna experiencia pero ya en plataformas más millennium. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Tú haces algo por ahí? No, la verdad no hago nada. En Twitch, sí, lo que... bueno, pero en claro. Twitch hay algunas cosas, sí. Hay nicho de mercado ahí, lo estamos viendo, ¿no? No, ya está. Y no ¿cómo hacemos? Aquí estamos remoto, ¿no? No vamos a dejar quien tuvo la idea. No dejamos salir. No dejamos salir, que ahora es nuestro. Nada, ahora Sergi, quédate. Ahí va. Quédate No puede salir. que vamos a montar esto juntos. Bueno, eso, y nada, creo que con esto ya se ha dicho todo por esta sesión. Muchas gracias por haber venido. Cualquier pregunta, tenemos aquí el espacio para hacerlo. Y de paso, los quiero invitar a un evento que vamos a tener la próxima semana, que es el grupo de estudio de Go ¿cómo se llama? Con Nacho, que van a estar haciendo, ¿cuál es la cata que les tocaba esta vez? ¿La de punteros? Sí, la de punteros. punteros Y manejo de errores. Eso es. Eso, por si quieren pasearse también y ver algo de Go.
El C del siglo XXI. Preguntas, comentarios, chicos. Si quieren podemos seguir ahí interactuando un ratito más. Mateus. Yo sí, decir que no, bueno, va un poco relacionado y que, bueno, Pela, hablamos nosotros, Chacana también, en el podcast Bidi Show, hablamos de anti-patents en pair programming. Ahí nombramos también, va un poco junto. No es el enfoque de hoy, pero si os apetece y cosas de Pero estas, así, El Bidi Show. aprovechando la oportunidad, Sí, claro, ahí está. está guay. No, o sea, ya estamos hablando de pair programming y Claro, tal. Y, claro, ¿no? claro que sí. Y- Bueno, pues equipo, muchísimas gracias a todos por la asistencia.